Puerto de Kobe, 8 de junio de 1909. Un muchacho, frente al tiempo, decide ser el mar y se arrepiente. Primer diálogo desde el futuro con Makiso Umetsu. El mar, como un lienzo atrapado entre las dunas, señala el comienzo del tiempo. La realidad parece detenerse en un salto mortal hacia tus ojos, que no han mirado nada y lo contienen todo, muchacho. Qué rápido crece tu cuerpo bajo las sombras del puerto. La realidad parece detenerse, pero sigue su camino hacia las naves. No sabes si la arena es más poderosa que las aguas, o si los arrecifes vuelan más alto que el sol cuando se precipita en el desierto. Sin moverse, tu cuerpo tiembla como un grano de arroz atrapado en el viento. Aterrado, pero firme, sube la cuesta donde comienza el mundo. Despójate de tu vieja libertad y recibe esta libertad nueva. Las raíces entrarán por las ventanas del barco y desde allí se aferrarán a las aguas. Recuerdo de Totori. Cuando nos abrazamos, nuestro tío abuelo lloró. Después, corrió velozmente detrás del tren en el que yo me iba. Sentí que trataba de alcanzarme. Testimonio de mi hermano Víctor cuando visitó al hermano menor de Makiso Umetsu. Has llorado en el fondo de la luna, donde los hombres ocultaron sus primeros crímenes. Has llorado en los ojos de tu hermano, donde una multitud camina como si fuera imposible regresar al mar. Has llorado en el Perú y querías irte de tu llanto. Tus lágrimas golpeaban las calles del centro de Lima y las tiendas se abrían antes de que despertara el alma. De alguna forma la luna lloró también en el desierto. ¿Dónde te refugiaste? Quiero creer que fue así, que te llevaron una noche sin que tú supieras nada, que la abuela te miró paralizada desde los bordes del sueño, que tus hijas dormidas se alejaron contigo y se quedaron aquí y no pudieron regresar a ellas. Dicen que jamás dejaste de llorar, que tus campos eran plácidos bajo la luz de los ciruelos, asomando en tu cielo siempre azul e impronunciable. La ciudad que conociste nació contigo, y si ahora pasearas por el jardín encontrarías el mismo árbol, el mismo grito en tu silencio. Al despedirse de ti, tu hermano lloró. Tú aún no sabías llorar. El barco que escondiste te sirvió para encontrar el mar. Las páginas de agua naufragan en mi mesa de noche, presintiendo otro amanecer, otra lluvia. Aquí recién ha oscurecido y no sabemos si volverá a llover. Si en verdad existe un orden más alto en esta lluvia que duda, crecerá una lágrima. Dicen que lloraste para aplacar al mar del este, que lloraste, dicen, camino al Najereiro, mientras la luna te devolvía tus canciones y tus pasos a cambio de las sombras de tu corazón. Las palabras que nos dejaste escritas permanecen aún en silencio. Nunca nadie se atrevió
a descifrar el mensaje de un río que ha cruzado el mar para besar el desierto. Amigas y amigos que leen por gusto, Juan de la Fuente Umetsu nos ha leído las 2 primeras partes de este largo poema, ¿no? De este diálogo con su abuelo, Makiso Umetsu. Y precisamente el título del libro es Umetsu. Esta es la portada y ha sido publicada por la Asociación Peruano-Japonesa. Tiene ilustraciones, hay un dossier fotográfico, en fin. Juan, bienvenido, un gusto. Por fin, después de tanto tiempo, poder conocernos y charlar sobre tu poesía y Muchas gracias por invitarme. Yo te dije en algún momento, yo soy fan de leer por gusto, porque de eso se trata, ¿no? Leer por puro gusto, además, ¿no? Porque ahí está la sal de la vida, ¿no? La sal de la literatura. Te felicito por tu canal y por la persistencia y la sostenibilidad que le has dado en el tiempo. Proyectos como este deberían tener mucho más apoyo. Yo te felicito, Jaime, por esto, ¿no? Gracias, Juan. Es cierto que la poesía tiene un componente emotivo, ¿no? Una carga emotiva, por eso se habla del lirismo, ¿no? de la poesía, aunque se redunde. Pero inevitablemente en un poema como Umetsu, la carga emotiva se respira tanto porque tiene que ver directamente con un familiar, en este caso con tu abuelo materno, ¿no? Y mientras yo te escuchaba leer y esas voces que también se insertan en los poemas, ¿no? Porque es un diálogo, pero también se incluyen otras voces, como tú decías, acaso de tu tío Vicente, acaso tú mismo. Ahí aparece el mismo Makiso Umetsu, tu abuelo. Y me quedé pensando, ¿sabes? Resonaba mucho estos versos. Has llorado en el Perú y querías irte de tu llanto. Aparece el mar, por supuesto, y la metáfora del río en cuanto a estos poemas. Pero, ¿sabes? Yo quisiera empezar esta conversación pidiéndote una reflexión sobre ¿no? Tú decías que es el poemario más personal, en el que incluso hablando de llorar, pues inevitablemente ha sido emocionarse al releerlo, porque tiene que ver mucho contigo, con tu familia. Sí. El agua es lo que más resalta en el poemario, ¿no? Y el agua simbólicamente son las emociones, ¿no? Entonces el agua tiñe de emociones como un mar este poemario. Ese poemario es el poemario o el libro que cuando yo leo, es el único, ¿no? Que cuando yo leo me hace llorar, ¿no? Es mi único libro, es el único libro que he escrito que me hace llorar, ¿no? No sé por qué, o si lo sé realmente, ¿no? O sea, toca fibras, resuelve cosas y habla del proceso de curación también, ¿no? Y de reencuentro. Tengo una anécdota ahí, ¿no? Cuando yo estaba revisando Umetsu, en la última foto, que es la foto de 1938, el año en que parte Makiso. ¿Esta de aquí? Para mostrarlo. Esta. Ya, voy a mostrarlo. ¿No? Página 97. Aquí está la foto de Makiso Umetsu, el abuelo de Juan. Yo recuerdo que me acercó mi hija Vania y me dijo, papi, ¿ese es mi tío abuelo? Perdón, mi bisabuelo. Sí, hijita, es tu bisabuelo. Y la miró y dijo, papi, algo le pasa, me dice. Algo le pasa a él, me dice. Está triste. Y yo creo que esa sensación atraviesa de alguna manera este libro, pero también la resuelve, ¿no? O sea,
hay un proceso, un viaje de transformación que me lleva a escribir, a abordar el tema de mi abuelo japonés, que vino en 1909 y el que un día de 1938 se fue. Tocaron la puerta, salió y ya no regresó nunca. Escribió durante muchos años cartas a sus hijas, a su esposa, pero no encontró respuesta hasta que un día dejó de hacerlo, de escribir. Makiso tuvo 4 hijos, un varón y 3 mujeres. El varón, Vicente, que le llevaba varios años a sus hermanas, ¿no? Sus hermanas eran pequeñas y ella ya bordeaba los 18 años. Vicente fallece tras la partida de mi abuelo, y Vicente era el que custodiaba la memoria del abuelo. Entonces, en aquel tiempo, mi mamá y mis tías eran pequeñas todavía, ¿no? Eran pequeñas, estaban pequeñas, ¿no? Y no podían responder por sus cosas, no sabían nada, ¿no? Entonces, tenían recuerdos del abuelo, pero digamos un poco que se quedaron en el desamparo, ¿no? Porque además mi abuela tampoco quería mucho hablar de él, ¿no? Sabían cosas y circunstancias misteriosas, ¿no? Que cierto misterio rodea esto. Entonces ellos pensaban que el abuelo, o sentían que el abuelo los había abandonado, ¿no? Makiso no sabía de la muerte de Vicente, ¿no? Makiso hizo todo un esfuerzo, dejó encargado cosas acá, etcétera, pero ellos no sabían esa situación, y ahí como que hubo un puente que se rompió. Él vivía pensando en su familia, ellos vivían pensando en el abuelo, y existía ese divorcio, ¿no? Entonces, yo lo que he intentado es recuperar esa historia, mitad investigación y mitad ficción. Es una historia, y he encontrado que las respuestas, si es que puede hablarse de que un libro puede dar respuestas, sí, un libro creo que da más preguntas, uh-huh. te entrega más preguntas que respuestas, pero es bueno irlo descubriendo, ¿no? Entonces yo encontré en la poesía el espacio, y ahora hablábamos de eso, ¿no? Justamente, encontré en la poesía ese espacio de libertad, donde todos los tiempos pueden converger y todas las cosas pueden conversar entre sí para desarrollar este poema, ¿no? Es un poema que lo que intenta es hablar de la historia de Makiso, de qué sentía Makiso, del viaje de Makiso, que es un viaje interior más que exterior en este caso, y lo que pretende este libro, lo que busca este libro, es que cada parte de él converse con la otra, ¿no? Desde la portada hasta la contraportada, desde las solapas, ¿no? Que es el hijo Vicente ahí, que conversa con su padre, ¿no? Desde el primer momento en que aparece la foto del Makiso joven, ¿no? Ahí está. Que conversa con el Makiso Umetsu antes de partir, ¿no? Del futuro, digamos. Entonces, todo conversa con todo, dentro y fuera de los poemas. Yo no sé si este es un libro breve o un poema largo, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero en todo caso, yo lo que quisiera es que cuando un lector agarre este libro, lo vea así, ¿no? Que vea que todo conversa con todo, que esa es la propuesta.
que este libro quiere conversar todo con todo, incluso con lo que yo considero un aporte, es el terciario fotográfico, ¿no? Sí. Creo que es un aporte a la memoria de la inmigración japonesa en Perú, ¿no? Y que se fusiona y complementa en libro también. Entonces, todo eso, y la edición. Yo quiero agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa a través de su fondo por haber confiado, ¿no?, en este proyecto. Y tiene un equipo de primera que te ayuda, pero además yo creo que la magia ha hecho que este libro salga, ¿no? Es mi visión personal y de agradecimiento, ¿no? El haber encontrado personas que me han ayudado o con las que hemos trabajado este proyecto, porque al final el autor realiza un trabajo personal al escribir y pergeñar un libro, pero al publicarlo, en este caso el proceso de publicación, yo creo que se trata de un proyecto que también tiene su componente colectivo, ¿no? Entonces, Umetsu es el resultado, o la publicación de Umetsu es el resultado de un trabajo personal y colectivo, ¿no? Yo quisiera que se vea así. Y ya yéndome al lado de la exageración, me preocupan siempre, me interesan siempre que las ediciones de los libros sean bonitas. No creo en los libros cuya edición sea fea, ¿no? O no te llame a leerla, ¿no? Recuerdo que Borges hablaba de la magia tipográfica, creo en eso, ¿no? Entonces, no creo que un libro de bajo costo, ¿no?, reemplace a otro libro de mayor costo, porque, claro, te cuesta menos, pero es feo. Yo no creo que la fealdad sea un aporte, sino más bien no le hace bien al lector, ¿no? Entonces hay modos ingeniosos, o deben haber modos ingeniosos de que una edición sea bonita, ¿no? Artesanal puede ser hermosa. Yo recuerdo que publiqué Las barcas que se despiden del sol con Cecilia Podestá, y creo que ella hizo un trabajo maravilloso con cartón, etcétera, muy hermoso, ¿no? O sea, por ejemplo, creo en las ediciones cartoneras, pero hay ediciones cartoneras que pueden ser muy feas también, ¿no? Entonces, yo aliento ese trabajo, pero creo que hay que cuidar las ediciones también. Y lo que le digo a mis amigos, ¿no? Si no te gusta el libro, por lo menos puedes ponerlo ahí como un adorno, ¿no? Como un cuadrito. Entonces, no es la finalidad de un libro, pero también hay una propuesta estética ahí importante, ¿no? Juan, te has referido a varias cosas. Yo voy a sintetizar para quienes nos están escuchando. Bueno, sí, ahí está, convergen sobre todo la memoria, ¿no? Y algo que nos concierne a todos en tanto tenemos un origen. Y en esas historias familiares a veces hay estas ocurrencias o incidentes que quedan como que ahí en el aire, ¿no? El abuelo Maquiso que se fue de un momento a otro, 1938, ¿no? Y que seguía enviando mensajes pero que nunca volvió. Y cuyo hijo mayor fallece, ¿no? Vicente. Y también esta mirada de la migración japonesa. Esta suerte, como tú decías, de preguntas que se hace o que uno intenta resolver a través de un libro de ficción, y a veces esas preguntas no se resuelven, sino que abren otras puertas, ¿no? Uno podría decir, ya, quiero saber por qué se fue Maquiso. Y esa respuesta no necesariamente es así rotunda, como, ¿no?, así categórica. A través del poema, vamos a presentarlo ya para, siquiera en algo ponernos de acuerdo, en todo caso como un largo poema, como mencionas también ahí, ¿no?, con estancias quizás, o partes. Eso, que está la voz de Vicente, tú mismo, también el propio Maquiso Umetsu, ¿no? Todo lo que aparece ahí. Yo, para ya hablar más literariamente, si quieres, pensaba, ¿no? Claro, ya desde un poema en 1985 se insinúa, ¿no? No solamente está, por supuesto, la presencia del mar, del viaje, ¿no? Sino pensaba en qué momento ya, claro, si estaba esta pregunta ahí, en qué momento ya se materializa y es el proyecto ya de este libro, ¿no? Como si ya estaba insinuándose,
¿Qué ha tenido que pasar poéticamente para decir, bueno, ya he establecido esta suerte de diálogo con mi abuelo, y luego ya, este es un proyecto que tiene su propio abuelo, su propio espacio? Maquiso reaparece en mi vida de modo inesperado. Eh, Tú lo has dicho, en 1985 escribí un poema eh, donde habían dos voces, la voz de mi abuelo y mi abuela que conversaban. En aquel tiempo yo alucinaba y decía, mi abuelo fue un espía japonés que se fue, mi abuelo fue un diplomático deportado, y comenzaba eh, a inventar una historia como algo así como el héroe destronado y la falsa libertad, ¿no? O sea, que era más o menos el tema, ¿no? Pero ese poema finalmente lo destruí, ¿no? Se perdió, pasaron los años, escribí un libro que se llamaba Puentes para atravesar la noche, y además todo esto sucedía frente al mar, ¿eh? El primer poema. Sí. Yo te decía antes de comenzar que a mí me fascina, me obsesionan, o me han fascinado siempre el mar y la arena, ¿no? El desierto. Entonces, de chico, frente al mar de Chorrillos, decidí destruir un poema, lanzar un poema al mar para que se viera, ¿no? Un poema que se llamaba La canción del mar, y ahí nació el nuevo poema dedicado a Maquiso, ¿no? Ahí apareció Maquiso por primera vez. La segunda vez fue cuando estaba escribiendo Puentes para atravesar la noche, y ahí un poema que se llama Segundo viaje, que también habla de esa visión de encuentro, de búsqueda. Pero es que cuando uno se remonta a la niñez, donde toda la memoria se va formando, ¿no? Es cuando, en mi caso, me encuentro con Maquiso, ¿no? Maquiso estuvo muy presente en mi niñez, muy presente en mi adolescencia, hasta mi juventud, ¿no? Pero no veía nada más que fotografías, no había ninguna conexión con la familia en Japón, no habían otras evidencias, y mi familia vivía desconectada de la comunidad Nikke, ¿no? Por alguna razón, Maquiso no integró a su familia a la comunidad Nikke, ¿no? Él vivía como aparte, ¿no? Entonces, quien tenía en todo caso la relación era mi tío Vicente, pero al morirse a los 18 años, sus hermanas ni mi abuela pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, yo crecí en un hogar con una presencia maternal muy fuerte, y creo que mi madre me ha dado todos los valores orientales, me los ha transmitido mi mamá. He visto fotografías, pero todo era eso, ¿no? Memorias, fotografías que yo recordaba vagamente, un reloj, y ahora que miraba tu reloj, un reloj japonés que a mediodía tocaba el himno, ¿no? Del Japón. Entonces, ahí aprendí a leer la hora, ¿no? Entonces, mi abuela me enseñó eso. Entonces, eran todos esos recuerdos. En el 2017, viene una estudiosa japonesa, en realidad era una Nikkei mexicana, Naomi Tokumatsu, que estaba haciendo su tesis sobre la inmigración en América Latina, la inmigración japonesa en América Latina. Me la recomienda mi sobrino, que vive en Japón, y llega ella, se pone en contacto conmigo, me quiere entrevistar, nos citamos en un café y charlamos, me hizo unas preguntas, una entrevista muy interesante, y al terminar nos despedimos, y yo sentí que algo estaba ocurriendo, ¿no? Yo no sabía, yo no pensé que esa entrevista me iba a afectar tanto. Entonces me puse a caminar, ¿no? Caminé, estábamos en San Isidro, me fui hasta Miraflores, de nuevo al mar, y salió el primer poema de Umetsu, que en ese tiempo tenía otro nombre, el libro, ¿no? Porque ese es otro Libro tema. del agua, ¿no? Se llamaba Libro del agua, exactamente. Entonces te digo, por eso, pero a veces las cosas, como conversábamos antes, están frente a uno y no se da cuenta, ¿no? Pero vino un amigo
Bruno Pola, que me dijo, oye, pero Umetsu, ¿no? Hermano, ese es el título, me dijo. Y sí, era el título, ¿no? Estaba ahí. Sí. Y así, ¿no? O sea, esa entrevista gatilló la presencia de Maquiso y me tomó por asalto, ¿no? Y comenzó el proceso de escritura de este libro. Otra curiosidad ahí, Juan, podría ser, ¿no? Porque a todos nos concierne esta pregunta, ¿no? Los orígenes, nuestras raíces, o estas historias que se cuentan o que se silencian en la familia, ¿no? Digamos, como todos tendríamos nuestra propia versión, nuestro propio también tributo, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿no? Cada personaje. Y es importante que la memoria los pereniza, ¿no? Porque esto de aquí podría desaparecer conforme avanzan las generaciones, ¿no? O sea, este libro pereniza la memoria de tu abuelo, ya al volverse un documento, ¿no? Como lo miremos, es un poemario, ante todo, el lenguaje, las voces, lo sitúan como, ante todo, como un poemario. Como tú mencionaste hace un rato, el dossier fotográfico lo convierte también en un documento a la vez sobre la inmigración japonesa en el Perú. Pero ahí está, ¿no? Está asentado. Pudo haberse, si no, haberse perdido, haberse quedado, ¿no? ¿Y cuántos de este tipo de testimonios han ido desapareciendo, ¿no? Y van desapareciendo. Exactamente. Sí. La pregunta ahí, Juan, también era, ya tú decías, pues claro, es a diferencia de tus otros proyectos, otros poemarios, aquí has dejado que fluya. Ahí está también la metáfora del río y del mar, ¿no? Pero a su vez hay ahí inserción de voces, ¿no? Como tú mismo has relatado en la presentación del libro, ¿no? La voz del tío, de tu tío, Vicente. ¿Acaso tu propia voz o la voz del yo poético? Ahí también en la poesía uno puede decir, bueno, no, es Juan, no sé, es la voz poética en todo caso, ¿no? O el propio Umetsu. Si bien ha sido un fluir así libre, estas inserciones de voces, ¿cómo las has ido, no sé si la palabra sea dosificando, encauzando? ¿Cómo fue ese proceso? Apenas se gatilló la escritura del libro, comencé a escribir continuamente, ¿no? Y llegó a ser un libro de unas 68 páginas más o menos, ¿no? Y luego pasé al proceso de corrección. Y en el proceso de corrección el libro se redujo a 6 cantos, digamos, ¿no? Más las fotografías, más los textos en prosa que fueron adhiriéndose, formando parte del libro, integrándose, ¿no? Cuando yo hablo de las voces, es como cuando tú decides recorrer un pasadizo o un lugar y aceptar lo que ese lugar te diga, escuchar las voces de ese lugar, ¿no? Así, ha sido así, ¿no? Voy a escuchar las voces del viaje. Y las voces del viaje, porque las voces del viaje me iban revelando cosas, ¿no? Desde esas voces antiguas donde los peregrinos te hablan, hasta esas voces que te dice, oye, si hay un orden más alto en esta lluvia que cae, ¿no? Que será una lágrima, ¿no? ¿Quién lo dice, no? Entonces, aquí en principio, todo salió del río, es el ritmo de la poesía, que es fundamental en este libro, ¿no? Porque sin ese ritmo, este poema se hubiera desbocado, ¿no? Entonces, esto que comienza como un viaje, como un sueño, explota, y tú tienes que, como poeta, pasar al momento del artesano que va armando piezas, ¿no? Pero esas piezas tienen un ritmo y tienes que someterte a ese ritmo, que no es el tuyo, es el del poema, ¿no? Porque creo que cada poema elige su ritmo. Ahora, no hubiera sido posible escribir este poema si no hubiera pasado, por ejemplo, por la experiencia de escribir un libro como el anterior, que es Vide Cortum, ¿no? Que es un poema largo. Yo no había pensado nunca escribir un poema largo, pero se dio, ¿no? Entonces todos los libros que había escrito antes me prepararon para escribir este libro, ¿no? Mira, tanto a nivel literario como a nivel personal, ¿no?
porque me he involucrado en esto. Y me ha enseñado a tener mucha paciencia este libro, ¿no? Yo que soy impaciente, este libro me dijo, sé paciente, en todo sentido, sé paciente. Y aguanta el tiempo, ¿no? Aguanta muchas cosas, ¿no? Y yo creo que he tratado en la medida de mis posibilidades humanas, respetar esa libertad que el libro tenía. Antes de tener esta conversación propiamente, conversábamos. A veces, ¿no?, las cosas más interesantes ocurren previo a la conversación, pero quiero traerla porque tiene que ver con la poesía, ¿no? Hablábamos, Juan, hace un rato, pues, de la importancia de la voz, ¿no? Porque como ocurre también en la narrativa, uno puede tener una muy buena historia familiar, una desaparición de un abuelo, y uno podría utilizarlo como insumo para una novela, para un cuento, crear el conflicto, o también orientarlo en la poesía, ¿no? Hablábamos hace un momento también de la libertad que ofrece el poema. La libertad, acaso quizás la incertidumbre, el menos control, pero a la vez también lo que decías hace un ratito, el ritmo que debe tener el poema. En este caso, la voz, ¿no? La importancia de encontrar la voz, porque este poema, este largo poema, Umetsu, ¿no?, se ha enunciado ahora. Quizás antes no, tenía que encontrar una manera de decirlo, ¿no? Claro, tendría que encontrar una voz que además fuera capaz de introducir dentro de ella misma o dentro de su diálogo, porque este libro es un diálogo, otras voces, ¿no? O sea, no era una voz que conversaba consigo misma, ¿no? O no era el poeta que se regodea con las palabras, no. Es el poeta que da cabida a otras voces también, ¿no? Su voz ha encontrado su voz y ahora puede conversar con otras voces. De repente, a lo largo de mi vida, antes tenía una voz que no era la mía, entonces escuchaba otras voces, pero como que no las entendía ni me entendían a mí, ¿no? Entonces, lo que has dicho es fundamental, ¿no? Creo que lo conversabas con Hildebrando también, sí, ¿no? El tema de la voz es fundamental. Recuerdo mucho que Neruda, ¿no? En Confieso que he vivido, decía o dice que cuando uno comienza a escribir, ¿no?, es como un ave sin plumas, ¿no? Como un ser implume, ¿no?, que quiere volar pero no tiene plumas, ¿no? Entonces comienza a tomar las plumas de otros, arma sus alas, hasta que llega un momento en que le van creciendo sus propias plumas, ¿no?, su propio plumaje, y entonces emprende vuelo, ¿no? Esa me parece a mí que es una muy buena explicación del proceso de encontrar tu voz. Una de las obsesiones o constantes de mi vida ha sido buscar mi propia voz. He publicado poco, he escrito mucho, ¿no? Y ahí también hay otra cosa, ¿no? Hay una anécdota que siempre recuerdo, que siempre cuento, que leí sobre Neruda, otra vez lo cito. No suelo citar a Neruda, fíjate, pero ahora ha venido a mi memoria Neruda con Gonzalo Rojas. Le preguntaron a Neruda, ¿usted ha leído a Gonzalo Rojas, señor? Y él dijo, sí, es un buen poeta, dijo, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Dijo, escribe muy poco, o publica muy poco. Y luego fueron donde Gonzalo Rojas y le preguntaron, ¿a usted le gusta Neruda? ¿No? Dijo, sí, claro, es un buen poeta. Pero hay una cosa, publica mucho, ¿no? Entonces, eso es esa es otra cosa, ¿no? Cada quien viene con el gen de publicar mucho o publicar poco, ¿no? En nuestra literatura tenemos a Besánic con 2 libros. Una pausa y no un silencio. Y luego un silencio, pero nunca llegó a ese nivel de esos 2 libros, ¿eh? Maravilloso, ¿no? Y hay otra cosa que antes que me olvide, porque conversábamos también de eso, y lo decías hace un momento, que era el tema de la identidad, ¿no? Esa búsqueda de la memoria ancestral, tan importante, ¿no? Mira, más allá incluso de mi
de mis raíces japonesas, creo que este libro lo que trata es de acabar con ese exilio que nos es común a todos los seres humanos. Yo pienso firmemente que somos exiliados todos, porque nos hemos separado de la esencia humana. Y creo que en la esencia humana, el gran reto que nos queda en estos tiempos es ser más humanos cada día, ¿no? Porque los estamos perdiendo cada vez más, nos estamos alejando. No creo en las fronteras, creo que las fronteras deben abolirse, creo que las fronteras son producto de la incapacidad de los gobiernos para cuidar la seguridad de sus estados, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno vuelve a la memoria, ¿no? Allí coincidimos todos, ¿no? Todos los colores, sabores, ahí no importa nada más que el ser humano, ¿no? Entonces, a esa memoria hay que volver. Alguien me preguntaba, pero yo no tengo vinculación alguna, no me siento identificado con el pasado, ¿para qué me serviría a mí recordarlo? Para eso, ¿no? Para recordar que eres humano, porque ahí estamos todos. Creo que hay que volver a eso, y ese es el gran aporte que nos toca desarrollar a todos en la forma que podamos, ¿no? Y esta pregunta sobre la identidad parece que después se vuelve o se impone, ¿no? Con el tiempo. Sí, ¿no? sí. Mira, es como la herida. Esa es otra cosa, ¿no? Todos nacemos con una herida. Todos venimos a este mundo para aprender. Esa es otra cosa, ¿no? Hay gente que piensa que uno viene acá para pasar a ser feliz, ¿no? Y la felicidad no, la felicidad es incluso estar triste, ¿no? O sea, la felicidad son momentos, pero uno no viene para siempre estar feliz, porque si no, no vendrías, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, te hubieras quedado allá con un espíritu, no te hubieras reencarnado, ¿no? Para quienes creemos en la reencarnación, ¿no? O te hubieras quedado en el cosmos, ¿no? No tendrías necesidad de venir acá a evolucionar. Hemos venido para evolucionar. Creo que Fellini le preguntó alguna vez a un cura, le preguntó, padre, le dijo, ¿cómo podemos ser felices, no? Y el cura lo miró y le dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que hemos venido acá para ser felices, no? Entonces, sin irse a ese límite, digamos, creo que hemos venido a curar la herida, sí, pero también a sanar. A sanarnos y a sanar. Creo que es el verdadero valor de la poesía. La poesía, que además yo concibo a la poesía como una plegaria, ¿no? Como una forma de hablarle algo a nuestra parte divina, a nuestra parte superior. Todos somos divinos y todos tenemos una parte superior que a veces creo que subestimamos. Hace un rato, Juan, hablabas del proyecto inicial que tenía más de 60 páginas, ¿no? Sí. Y que se han ido descartando. Entonces ahí saltaba esta curiosidad también, ¿no? Cómo uno va corrigiendo el propio poema y descartando otros, ¿no? Eliminando otros. ¿Cómo es ese proceso creativo en tu caso? La corrección misma del poema y acaso ya el descartar otros, ¿no? Que o se guardan en una gaveta o ya nunca más aparecen, ¿no? Sí. Mira, una de las... y también he ejercido el periodismo, ¿no? Y he editado. Entonces, además creo que soy buen lector. Entonces, a veces yo quisiera tener esa capacidad que tiene otra persona para leer lo que otro escribe, ¿no? Me es difícil, ¿no? Hay gente que lo maneja mejor. A mí me cuesta distanciarme de lo que escribo, pero claro, tienes que llegar a ese nivel. En principio, para corregir, pienso que tienes que tener un estado parecido o semejante al momento que te llevó a escribir. Sin ese estado no puedes conectarte con el libro. O sea, te conectas, vuelves al momento en que se escribió y a partir de ese momento tratas de mirar esto como un texto ajeno y ver cómo fluye, ¿no?
Y a partir de ahí comienzas a tratar de determinar si esto va o no va, ¿no? Si esto obedece al poema. Hay cosas que de repente te gustan a ti, pero al poema no le gustan. No van con el poema, ¿no? Entonces de repente van en otro, pero ahí no. Entonces tienes que encontrar esa naturaleza del poema, ese ritmo del poema. Tienes que respetar la voz del poema, que es tu voz, y tratar de ser lo más fiel posible al sueño que tuviste y que hiciste y que has querido escribir o contar o desarrollar a través del poema. Así se da la corrección para mí. Me cuesta mucho, ¿no? Porque, te digo, debo volver a ese momento, a ese estado semejante al que tuve cuando lo escribí. Juan, agradeciéndote, vamos cerrando esta charla, pero como tú ya has comentado, sigues la página, creo que esta es la sección más esperada, ¿no? Porque muchos están ávidos por escuchar recomendaciones, o creo que más importante aún, el testimonio de un lector, ¿no? Con 5 libros que, por supuesto que pueden ser un montón, 10, 20, tanto, es una selección injusta y muy del momento, ¿no? Si tuvieras que hablar de 5 libros para ti importantes, que te hicieron más lector o que en esta selección que has hecho y te gustaría hablar de ellos, ¿cuáles serían esos 5? Sí, yo soy un infiel en la literatura, ¿no? En la lectura. Totalmente cambiante, ¿no? Temperamental, diría yo, ¿no? Entonces hay libros, me enamoro así perdidamente de un autor en una época y en otra lo dejo por otro, digamos, o por otra, y así voy pasando. Entonces soy adicto a la lectura de poesía, ¿no? No puedo vivir sin leer poesía. Yo leo todos los días algo, ¿no? O sea, no puedo acostarme si no leo algo, un haiku, un poema, y me despierto igual. Para la poesía para mí es una oración, ¿no? Una oración hacia afuera y hacia adentro. Pero hay libros, he hecho una lista en mi memoria, en mi mente, y claro, pero siempre quedan libros que son esenciales en tu vida, ¿no? Yo recuerdo que Basho decía algo así como: sigue siempre lo esencial, pero sin olvidar lo circunstancial, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Para ir avanzando y moviéndose en la vida. Si yo tuviera que citar 5 libros así cardinales, a los que siempre vuelvo, los sonetos, las elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke, y los sonetos de Orfeo, lo pondría en segundo lugar, pero para respetar los 5, ¿no? Las elegías de Duino. Hay una traducción de Juan Rulfo que a mí me fascina, ¿no? El otro es Pessoa, Alberto Caeiro, el guardador de rebaños. Pessoa es maravilloso. Es más, cuando hago la elección de Pessoa me pongo a pensar en un libro que yo amo mucho, que es el libro del desasosiego, ¿no? De Bernardo Soares, otro heterónimo de Pessoa, pero elijo al guardador de rebaños, ¿no? Al maestro Caeiro, digamos. El otro es Vallejo, por supuesto. ¿Cómo descartar a Vallejo, no? Vallejo es fundamental. Poemas humanos. Tiene mano, pero poemas humanos. El otro es Martín Adán, La mano deshacida. Blanca Varela, Ejercicios materiales. Y creo que ya los dije los 5, ¿no? Has pasado incluso, ¿no? Pero está bueno, muy bien. Pero en todo caso, entre los 5, el primero que he nombrado es el que vale, ¿no? Pero ahí te quisiera comentar algo, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo rehuía releer a 2 poetas. Le tenía miedo a 2 poetas. A César Vallejo y a Martín Adán. ¿Sabes por qué? Porque eran poetas que podían influirme inmediatamente, ¿no? ¿O no? Entonces, son como Shakespeare, ¿no? Esos espíritus poderosos. Y ahora acabamos de la voz y de repente esto, el hilo conductor ha sido la voz, el ritmo de la conversación. Es que si yo no hallaba mi voz, no podía
volver a leer a Martín Adán ni a Vallejo. Tenía miedo de que ellos me influyan, ¿no? Me traumen, ¿no? No me dejen ser yo. Cuando encontré mi voz, volví a leer a Vallejo, ¿no? Y sobre todo poemas humanos. Volví a leer a Martín Adán, sobre todo La mano desasida. Y son libros que siempre están conmigo. Muchísimas gracias, Juan. Felicitaciones por Umetsu. Vuelvo a mostrar la portada, ¿no? Ha sido editado por la Asociación Peruano-Japonesa. Ya se presentó, entiendo que está en librerías, imagino, ¿no?, que pronto en la Feria del Libro de Lima, no sé, cualquier alcance que quieras. Sí, el libro en este momento se está vendiendo en el Fondo Cultural de la Asociación Peruano-Japonesa en Gregorio Escobedo. Allí lo pueden encontrar. Pueden acudir allí personalmente o lo pueden pedir para delivery, ¿no? Próximamente ya llegará también a otras librerías. Gracias, Juan, un gusto haber charlado contigo. Gracias a ti. Y muy agradecido también a quienes nos han escuchado. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.